Buenos días, mis amigos, mis amigas. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio que nos propone la Iglesia en este domingo 12 durante el año, tomado de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Un episodio en el cual vamos a ver a Jesús con sus discípulos atravesando un lago y viviendo una tempestad. Hay varias cosas que nos pueden llamar la atención en este Evangelio. La primera es el desafío de pasar a la otra orilla, ¿no? Al atardecer, cuando casi es de noche, salir de la propia orilla y dirigirse a la orilla de los paganos, ¿no? Dejar atrás una multitud que lo aclama, una orilla segura, digamos, una orilla conocida, e ir a una orilla desconocida. Es decir, uno puede entenderlo como una invitación a arriesgar. En segundo lugar, verlo a Jesús tan cansado, ¿no? Tan humano, que se queda dormido en medio de la tempestad y en medio de los gritos de los discípulos, ¿no? Que son expertos marineros, pero que estaban aterrados. Digo, qué maravilla poder dormir así, porque su sueño, el sueño de Jesús, no tan profundo, no solo habla de su gran cansancio, sino de su confianza en el Dios de la vida. Obviamente Jesús no sufría somnifobia, es decir, miedo a dormir. Ese miedo a dormir que a veces se relaciona con el miedo a la muerte. Somnifobia. Obviamente ni Jesús ni sus discípulos, que conocían muy bien el mar de Galilea, se habrían imaginado que se iba a levantar esa tremenda tormenta, que pondría en riesgo sus vidas. Los discípulos marineros, ¿no?, curtidos en esas lides, porque en ese mar además son frecuentes esas tormentas repentinas, no hubieran estado muertos de miedo si la situación no hubiera sido extrema. Pienso que tal vez al principio estarían un poco avergonzados de tener que pedirle ayuda a un carpintero, a alguien como Jesús que no era del palo de ellos, pero finalmente no tiene más remedio que recurrir a Jesús, como nosotros, ¿no? Que muchas veces nos acordamos de Dios, de Jesús, de la Virgen y de todos los santos cuando las papas queman, ¿no? Cuando todo va bien, muchas veces a Dios ni las gracias. En cuarto lugar, es sorprendente el reproche de Jesús, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué son tan cobardes? ¿No tienen fe? Es duro que Jesús les ponga en evidencia el miedo, ¿no? En las culturas machistas, tener miedo es un signo de debilidad, es vergonzante, ¿no? Pero Jesús simplemente pone nombre a lo que estaban sintiendo ellos, ¿no? Están aterrados, aterrados por la posibilidad de morir. Cuando lo despiertan, fíjense, ni siquiera le piden que haga algo. Le dicen simplemente, ¿no te importa que nos ahoguemos? No le piden, calma la tempestad. Le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y la segunda recriminación de Jesús tiene que ver con la falta de fe, ¿no? ¿Por qué no tienen fe? Cosa que uno puede preguntarse, ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿Que no tienen fe en Él? Bueno, lo acaban de despertar para que haga algo tal vez. Fe en que la tempestad se iba a apaciguar mágicamente, repentinamente. Fe en sus propias capacidades para sobrellevar y superar el momento. ¿A qué se refiere eso de la fe, no? Fe porque deberían haber sido ellos quienes ordenaran a la tormenta que se calme. Quizás Jesús les cuestionó que les faltó fe para seguir luchando, bregando, remando, achicando el agua. O sea, fe en que, trabajando unidos, podrían haber atravesado sanos y salvos la tormenta. Bien, ahí está el reclamo de Jesús. Pero tal vez lo más llamativo es que cuando Jesús calma con una simple orden la tormenta, ellos quedaran otra vez atemorizados, ¿no? Estaban primero atemorizados por la tormenta y ahora están atemorizados por lo que hizo Jesús, ¿no? Porque estarían asombrados, porque ni se imaginaban tal vez que Jesús pudiera hacer eso. Porque si pensaban que Jesús lo podía hacer, no se hubieran atemorizado. Entonces, lo que uno se pregunta, ¿no? Ellos hacen este razonamiento. Bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este que calma la tormenta? Y entonces uno puede preguntarse, a estas alturas,
no sabían quién era Jesús. Habían dejado todo y no sabían a quién estaban siguiendo. Tal vez esto no pueda decirnos o enseñarnos que el seguimiento de Jesús siempre es de algún modo progresivo. A Jesús nunca lo podremos conocer completamente. Y está bueno preguntarnos, ¿quién es ese Jesús a quien yo sigo? ¿Lo conozco de verdad? ¿Sigo al Jesús que me enseñaron en la catequesis de primera comunión? ¿O tal vez al Jesús que en algún momento de mi adolescencia tuve un encuentro con él en algún retiro? ¿Qué conozco de Jesús, ¿no? De ese Cristo cuyo nombre llevo porque me considero cristiano. Yo puedo decirles que el Jesús que yo comencé a seguir cuando inicié mi vida consagrada es el mismo y no es el mismo que yo conozco, sigo, sirvo y amo ahora. Es distinto, ¿no? Bueno, dejando de lado un poco el texto, que nos deja estas buenas preguntas y profundas preguntas, podemos quedarnos con la imagen de la tempestad. Nuestra barca simboliza nuestra vida, puede simbolizar nuestra familia, la iglesia, la sociedad, incluso la humanidad, ¿no? Que está atravesando una muy complicada y violenta tempestad. Y la primera pregunta sería, ¿me doy cuenta de ello? ¿Me doy cuenta de lo que está viviendo hoy la humanidad? ¿Nos damos cuenta? Tal vez estemos dormidos, como Jesús, pero yo pienso más bien que estamos distraídos, ¿no? Con los celulares, los entretenimientos, las fiestas, las vacaciones, con 1000 programas de fin de semana, con el deporte, con la fatiga que produce un trabajo a veces esclavo y necesario para sostener un estilo de vida agotador. Así que creo que muchos están o estamos a veces dormidos mientras el mundo se va cayendo a pedazos, mientras transcurre lo que Francisco dice de la Tercera Guerra Mundial, mientras crecen por cientos de miles los desplazados, los que mueren de hambre, de sed, mientras la naturaleza se agota. Nosotros estamos a veces dormidos. Bueno, yo estoy convencido de que la mayor parte de nosotros desconocemos e ignoramos el derrotero que lleva esta barca. No sabemos quiénes están a cargo del timón, a qué puerto nos están llevando nuestra barca, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales tiene la dirección que pretenden imponerle a nuestra barca y las consecuencias ecológicas de esto, en el costo humano que tienen algunas decisiones de las personas que llevan la barca hacia puertos que quizá no hemos elegido o que desconocemos, ¿no? Uno puede intuir algunas consecuencias, pero sí podemos afirmar decididamente que nuestra barca, el rumbo que tiene, es para beneficiar a los que más tienen. Bueno, con los que están dormidos o distraídos, en el fondo no tienen mucho problema los que manejan la barca, ¿no? Porque son borregos fáciles de conducir a donde se quiera. Los que están o intentamos estar despiertos y ser más conscientes y tratamos o tratan de luchar por cambiar el rumbo de esta barca de la humanidad o de la iglesia o de nuestro país, los que luchan por cambiar el rumbo corren riesgos, ¿no? Porque el derecho a expresar el disenso con decisiones, con políticas, con medidas que no benefician a la mayoría, es un derecho que nunca, y ahora tampoco, les gustó y les va a gustar a los que tienen el poder, a los que tienen el timón, a los que manejan la barca. Y aquí podemos asociar la reflexión con lo que los discípulos vivieron, ¿no? Y sentían en la barca: miedo, terror en el caso de ellos sembrado por las fuerzas de la naturaleza. En este caso puede ser un terror sembrado por las fuerzas del orden, a lo que se ha llamado, con razón, terrorismo de Estado, que es un modo siniestro de alcanzar el orden, ¿no? Y la paz, cuestionando, en muchos casos, el derecho humano fundamental a expresarse, a disentir, a no pensar como piensa la mayoría. Y aún, fíjense, cuando en estas expresiones de disenso se colaran, se infiltran personajes violentos, anarquistas, vándalos o simples delincuentes, ¿no? La respuesta de un Estado de Derecho debe darse, y tiene que darse, con la Constitución en la mano, con el respeto absoluto a los derechos humanos. Porque de no ser así nos degradamos como personas, nos degradamos como sociedad.
nos retrotraemos a estadios muy primitivos de la humanidad. Las guerras que estamos viviendo en el siglo XXI, las masacres, genocidios, las barcazas que no llegaron al puerto como la de Jesús, sino que se hundieron en el Mediterráneo, ¿no? Los millones de refugiados, migrantes, la concentración de la riqueza mundial en manos de muy, pero muy pocos, ¿no? Nos hablan de esta progresiva deshumanización de nuestra vida y de la humanidad. ¿Hasta dónde podemos llegar? Miren, si la barca la conduce el dios dinero, si el timón de la barca, de nuestra barca, lo tiene el dios dinero, cuyo brazo es el dios mercado, que es un dios anónimo, impersonal, desalmado, el destino, no hay ninguna duda, es la destrucción total y la muerte. Por eso nos viene muy bien que Jesús hoy nos diga a todos, no tengan miedo, tengan fe. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan ustedes una muy, pero muy linda semana.